Es, hermanos, en la Iglesia Católica donde Cristo dejó la autoridad apostólica, los obispos. Es en la Iglesia Cristiana Católica. Es donde Cristo dejó el Espíritu Santo en la Iglesia Católica. El 100% del Espíritu Santo lo dejó Cristo con sus apóstoles, y que los sucesores de los apóstoles son los obispos actualmente en la Iglesia Cristiana Católica. Es la Iglesia Católica donde está la autoridad que Cristo dejó antes de irse al cielo con su Padre. Es la Iglesia Católica donde está la unidad del Espíritu Santo que une y que no hay división. ¿Es en esta Iglesia Católica o es en otras iglesias? Eso lo veremos hoy con la Biblia y lo demostraremos con citas bíblicas que aquí en la Iglesia Cristiana Católica es la Iglesia de Cristo. Ya hemos visto el tema de la iglesia, la importancia de la iglesia, que la iglesia sí existe, que es importante y que Cristo la fundó. Y vimos digamos, que Cristo dejó un líder en la iglesia que es Pedro. Lo vimos en otro tema también que está en YouTube, en nuestro canal. Hermanos, síguenos en este canal de Defiende tu Fe, Pedro Esa. Aquí, síguenos allí, suscríbete en el canal. Dale me gusta a nuestros videos, comenta algo, nosotros te leemos y te respondemos, siempre con respeto, por supuesto. Comparte estos videos a otras personas para que se llenen de la palabra de Dios y de la verdadera sana doctrina. Síguenos también en Facebook, en Apologética-Defensa de la Fe. Y también estamos en Instagram, en Centinelas de la .fe, hermanos. Entonces hoy, este tema importantísimo de dónde está la autoridad, la dejó en la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana Católica. Cristo dejó el Espíritu Santo allí para mostrar la verdad completa, aquí como depósito de fe, aquí en la Iglesia Católica, y la unidad, y si hay que interpretar la Biblia, ¿de dónde me fijo yo? ¿Debo ir a otra fuente o aquí en la fuente? En la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, porque la Biblia prohíbe interpretar por cuenta propia las Escrituras, es el magisterio de la Iglesia. Recuerden que nosotros somos magisterio, tradición y Escritura. No somos solamente la Biblia, porque eso no es lo que dejó Cristo. Y ahora vamos a demostrar, no es lo que dejó Cristo, no es lo que dijo Cristo. Vamos a empezar entonces, vamos a comenzar con la primera cita. Vamos con la autoridad, ¿ya? A ver si Cristo dejó una autoridad apostólica, que hoy ya son los obispos, por supuesto. Ya el Papa lo vimos, que es el líder de Pedro. En Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. Cristo va a decir lo siguiente. Fíjense, ya él ha dejado y le ha dicho esto a Pedro. Esto que vamos a leer se lo dijo a Pedro, pero ahora se lo está diciendo a los apóstoles, incluyendo a Pedro. Mateo 18, 18. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Fíjense aquí, hermanos. Jesús le dice a todos los apóstoles, a los 12, que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Está diciendo que todo lo que ellos digan aquí, lo que está permitido, será aprobado en el cielo, y lo que ellos digan que no está permitido, eso también será aprobado en el cielo. Esa autoridad la tienen los apóstoles y los sucesores de los apóstoles dentro de la Iglesia Cristiana Católica, que es la que fundó Cristo. Entonces esa autoridad ya Él la dejó en otros. La autoridad Cristo la deja en estos apóstoles, que fueron los que iniciaron la Iglesia en Hechos de los Apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo, y empezaron a nombrar ellos en los Hechos de los Apóstoles sucesores, que fueron apóstoles hasta llegar al punto en que nombraron obispos, cuando ya no nombraron más apóstoles, sino que nombraron obispos.
Entonces los obispos son los sucesores de los apóstoles. Ya en la Iglesia Católica está en un principio en la Biblia, en la palabra de Dios. Es la Iglesia de Cristo con autoridad. También la tenemos en Lucas 10:16. Lucas 10:16 nos va a decir también la autoridad apostólica dentro de la Iglesia dejada por el mismo Cristo. Lucas 10:16 nos dice, quienes escuchan, eso es una conversación que tiene Jesús con el Padre antes de irse, pues, o está hablando con ellos, pues, enseñándoles, y les dice, quienes escuchen a ustedes, me escucha a mí. Quienes rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Quienes escuchan a ustedes, a los 12, a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, está escuchando a Cristo. Pero también dice, quien los rechaza a ustedes, lo rechaza a Él. Cuando un hermano católico o hermano separado, o cuando era católico después se fue a hermanos separados, a otra iglesia que fundó otro pastor, deja de escuchar a uno de los apóstoles, o al Papa, o a los obispos, o a los sacerdotes, está rechazando a Cristo, así como lo dice aquí. Entonces, hermanos, no podemos hacer eso. Tú tienes que escuchar a los apóstoles de Cristo, a los obispos que están dentro de la Iglesia Católica. No escuchar a otro que está en otra iglesia que no la fundó Cristo, la fundó un hombre. Y se interpretan la palabra a su manera, no como nosotros que tenemos el magisterio, la tradición y la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Entonces, quien nos escucha a ustedes, escucha a Cristo. El que escucha a los obispos, a la autoridad de la Iglesia Católica, escucha a Cristo. El que los rechaza a ellos, a los obispos, a los cardenales, al Papa, a los sacerdotes, está rechazando a Cristo. Porque Cristo mismo lo acaba de decir aquí en esta cita. Y el que rechaza a Cristo, al rechazar a los obispos, a la autoridad de la Iglesia, está rechazando al Padre también, que fue el que envió al Hijo, a Jesús. Eso está clarito. La autoridad apostólica, la autoridad de los obispos, la dejó Cristo en esta Santa Iglesia Católica, hermano. Entonces, si usted rechaza a ellos, está rechazando a Cristo. Vamos a ver otra cita. Primera de Corintios 12:27. Primera de Corintios 12:27. En Primera de Corintios 12:7 nos va a decir cómo estaba estructurada la iglesia en ese entonces, ¿no? No como está ahorita. Primera de Corintios 12:27. Nos va a decir cómo estaba estructurada en ese entonces, no ahorita. Ella va edificándose en el tiempo, como se lo dijo Jesús a Pedro, sobre ti que eres Pedro, edificaré mi iglesia. Si va en el futuro edificándose y se va a seguir edificando desde ahorita hacia el futuro, hasta el fin de los tiempos. Entonces aquí vemos, en Lucas 12:27 dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, todos nosotros, con los obispos, con el Papa, con los cardenales, con la autoridad, los sacerdotes, todos, y los fieles laicos. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en su lugar es parte de él. O sea, cada uno tiene un lugar en la Iglesia Católica. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles. Esos son los que están en primer lugar. ¿Quiénes son ahorita? Los sucesores de ellos, que son los obispos. Y el Papa es un obispo, es el líder, como lo vimos, Pedro, los sucesores de Pedro, actualmente el Papa Francisco. Esa es la autoridad. Los hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros. Luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lenguas. Entonces, esa era la estructura que tenía la iglesia primitiva en su tiempo. Ahorita es distinto, ¿verdad? Tenemos el Papa como el líder, están los cardenales, están los obispos, están los sacerdotes. Hay otra jerarquía actualmente en la iglesia, otra estructura que no es la misma que estaba en este momento, porque en este momento la iglesia apenas se iniciaba la iglesia. No sé si está claro que Jesucristo dejó una autoridad
en la iglesia apostólica. Dejó el Papa, pero también dejó una autoridad apostólica. Actualmente son los obispos, los cardenales, que no están por encima del Papa, porque el Papa es el líder. Entonces ya hemos demostrado que sí dejó Cristo una autoridad. Ahora vamos a ver si Cristo dejó el Espíritu Santo en la iglesia católica. Si lo dejó aquí, la verdad completa, o fue media verdad, o lo dejó en otra iglesia fundada por un hombre 1500 años después, que fue Lutero, o otros que están ahorita por allí con una iglesia fundada que no tiene denominación, o sea, no son históricas, o una iglesia esa histórica, no, que se fue de la iglesia católica. No, vamos a ver. Busquemos entonces en Juan 14:15. Juan 14:15, si el Espíritu Santo lo dejó Cristo en la iglesia. Juan 14:15. Juan 14:15, la conversación la tiene Jesús con sus apóstoles antes de irse al Padre. Habla con el Padre, habla con ellos, esa conversación que tiene allí momentos antes de ser arrestado. Dice la cita, Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro protector, o sea, otro. Del Padre, el Hijo, viene otro protector, que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, ¿de cómo lo llama? Si nosotros, o si ellos, los apóstoles, aman a Jesús, ellos cumplirán sus mandamientos. Igualmente nosotros, si lo amamos, debemos cumplir sus mandamientos. Él rogará entonces al Padre y Él enviará otro protector que lo llama el Espíritu de la verdad, no el Espíritu de las verdades, de relativismo, de lo que yo pienso, creo y eso es lo que yo quiero decir. Pues no, así no es. Es el Espíritu de la verdad y está dejándolo aquí como depósito, la verdad como depósito, la fe como depósito. Está guardada en la iglesia cristiana católica, la iglesia que fundó Cristo. Lo estamos leyendo de la Biblia, porque antes de Lutero para atrás no había otra iglesia sino la iglesia cristiana católica. Esa es la historia y esa es la verdad. Aquí lo tenemos, hermanos. Entonces el Cristo dice esto a los apóstoles. El Espíritu de la verdad, está dejando el Espíritu Santo aquí en la iglesia católica, aquí está el 100%. Que mis hermanos separados lo tienen, sí tienen parte del Espíritu Santo, parte de la verdad. No tienen el 100% porque rechazan doctrinas de la iglesia de Cristo que Él dejó desde un principio en la iglesia primitiva, que ellos no la aceptan. Por lo tanto, no tienen toda la verdad. La verdad completa está aquí en la iglesia cristiana católica. Fíjense cómo sigue diciendo, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. O sea, está diciendo que el Espíritu Santo está en la autoridad de la iglesia, está dentro de la iglesia, en los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, cardenales y el Papa. Y está mostrando la verdad a ellos y la mostrará en el futuro. El Espíritu Santo entonces está aquí y dejó como depósito Dios, Jesucristo, en la iglesia católica, la verdad, la fe. Está reservada aquí y la iglesia se encarga de cuidarla, de interpretar esa verdad para que los fieles no se confundan y no se vayan a perder en un futuro y nadie los engañe por allí con cuentos de camino, hermanos. Ve cómo tenemos esto aquí. También tenemos Juan 16:12, en la misma situación, antes de irse. Juan 16:12, dice el Señor antes de irse con los apóstoles en conversación con el Padre. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. O sea, Jesús tiene cosas que decir, pero no da tiempo porque va a ser arrestado. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. O sea, el Espíritu Santo va a venir a la iglesia a decirles todos los caminos de la verdad, toda la verdad completa. Se la va a mostrar y en el futuro todavía la está mostrando aquí en la iglesia católica. En Pentecostés sucedió eso,
cuando llegó el Espíritu Santo, empezó a mostrar la verdad y les hizo fuerte a los apóstoles, dio fuerza para que ellos predicaran la verdad a los demás. Él no viene, el Espíritu Santo no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. O sea, él va a anunciar a los obispos, a los apóstoles, a la autoridad de la Iglesia Católica, lo que escuchó de Cristo y lo que va a venir. O sea, va a anunciar también lo que viene en el futuro. Actualmente él está anunciando y va a anunciar lo que va a venir en el futuro también. Está revelando en la Iglesia Cristiana Católica la verdad, no en otra iglesia. Completa no, pero no está en otra iglesia, completa está aquí en esa iglesia. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes y yo seré glorificado por él. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Entonces, sí está el Espíritu Santo, aquí ha dejado la verdad, la fe, la doctrina verdadera como depósito dentro de la Iglesia Católica. La iglesia que Cristo fundó está aquí y se cuida, se reserva. La autoridad, el magisterio la cuida para mostrársela a los fieles y al mundo. Seguimos con 2 de Timoteo 1:13. A ver qué le dice Pablo a Timoteo. A ver si es verdad que no está aquí como depósito de la fe, la verdad, la doctrina sana. 2 de Timoteo 1:13. Fíjense como dice Pablo. Toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe. ¿Ves? La sana doctrina sobre la fe la ha oído Timoteo de Pablo. Así la escuchamos nosotros, la escucha el pueblo, el mundo, de los apóstoles, o sea, de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos actualmente, y el Papa. El amor según Cristo Jesús conserva el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, debemos conservar en la iglesia la verdad, el precioso depósito de la fe. Está en nuestra iglesia, la que fundó Cristo, la única, porque no hay otra, el precioso depósito de la fe, y lo conserva la iglesia. Así como le dice Pablo a Timoteo, consérvalo, así el Papa y los obispos y los cardenales, la autoridad de la iglesia, conserva este depósito como de fe, con mucho cuidado para que no se distorsione la verdad. También en 1 Timoteo 4:7 nos dice Pablo a Timoteo: he combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que depositaron en mis manos. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa con la que me premiará aquel día el Señor, juez justo, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. O sea, Pablo está arrestado, ya a punto de morir, y le dice a Timoteo que ha combatido la batalla de la fe y ha conservado el precioso depósito que le han dado. Eso lo hace Pablo y espera el premio, que es la vida eterna. Y es lo que esperamos nosotros, porque en la Iglesia Católica está la verdad y debemos preservar el precioso depósito. Debemos predicar la sana doctrina. Hay gente dentro de la iglesia que está predicando la doctrina que no es. Entonces tenemos que tener cuidado de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para saber quién dice la verdad, quién predica lo que es y lo que no es. Lo que no es lo rechazamos. Y nosotros estamos aquí adentro por Cristo, no por ninguna autoridad. Que Cristo lo dejó es otra cosa. Pero estamos por Cristo y su iglesia, donde somos todos pecadores y tenemos errores. No como afuera que son santos, pues. En otras iglesias son santos, no tienen pecado. Dicen ellos que no tienen pecado, pero no es así. Entonces, es importante esto. La unidad. ¿Cristo quiso la unidad o la división? ¿O fueron los hombres que quisieron dividirse porque no quisieron obedecer lo que Cristo dice en la autoridad? No quisieron obedecer la autoridad dejada por Cristo en su iglesia. Fíjense
eso es verdad. En Juan 17:20, Jesucristo, conversando con el Padre y sus apóstoles, antes de irse, dice algo importante para que veamos que Jesús siempre quiso la unidad, no la división. Fuimos nosotros los que quisimos dividirnos y queremos dividir siempre a la iglesia. Dice Jesús, yo ruego por ellos, no ruego por, no, aquí no, el 17:20 la cosa, 17:20, aquí está. No ruego solo por estos, o sea, por los apóstoles que están allí, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Esos que van a creer en Cristo por la palabra de los apóstoles somos nosotros, todos nosotros, porque vamos a creer en Cristo por la palabra de los sucesores de los apóstoles, por la predicación y las enseñanzas de los sucesores de los apóstoles en la Iglesia Cristiana Católica. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces Jesucristo quiso la unidad, que todos seamos uno, no 2 ni 3 ni 56,000 iglesias, no, una sola iglesia unida. Pero nosotros nos empeñamos en desobedecer a Cristo y a la iglesia y hacer e imponer nuestra voluntad, porque no nos cuadra lo que dice aquí o lo que nos enseña la iglesia. Y como no nos cuadra, yo me voy y fundo una iglesia aparte. O sigo a Lutero, o sigo la doctrina de Lutero, la de Calvino, la doctrina de Bertucci o de cualquier pastor que está por allí. O me pongo bravo con alguien dentro de la iglesia porque me trató mal. Entonces me voy para otro lado. O no estoy conforme, pues. O porque el cura es aburrido, el cura es que es esto, es lo otro. Oye, que tú estás por el cura. Tú no debes estar aquí por el cura. Debes estar aquí por Cristo. Todos somos pecadores dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, Jesús nos muestra que busca la unidad. Y Pablo, en 1 Corintios 1:10, también nos va a decir que es unidad lo que se quiere. Se resiste la división, Pablo. 1 Corintios 1:10 dice, les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones. ¿Ves? Hay que terminar con las divisiones porque el que divide es el diablo. Diablo significa el que divide. Entonces hay que terminar con esas divisiones dentro de la iglesia. No caer en esa división que el diablo busca dividir. Que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Difícil, pero yo me someto a lo que dice la iglesia, porque si esta es la iglesia de Cristo, yo estoy convencido que la iglesia de Cristo, que fundó Cristo, ¿por qué me tengo que ir? Pierdo la Eucaristía, que es lo máximo que tiene el cristiano católico, el cuerpo y la sangre de Cristo, porque Jesús dijo, quien coma mi carne y vea mi sangre tiene vida eterna. ¿Te vas a perder eso, hermano? La vida eterna, al comulgar, comer el cuerpo, la sangre de Cristo, se lo pierden, los demás se van, o las sectas que están por allí no tienen esto, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Se lo pierden. Y el que lo hace, el que comulga así, tiene vida eterna. Palabra de Cristo es esto, palabra de Dios. Yo lo creo entonces. Sigue Pablo diciendo, personas de la casa de Cloé me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. O sea, hay rivalidad. No quiero estar con aquel, rivalidades con el otro, con los grupos parroquiales o entre las mismas autoridades. O los que se van por la iglesia porque es por rivalidad. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Ve? Entonces, yo me divido, no, yo soy del coordinador tal, o del padre tal, y como no me gustó lo que dijo, lo que hicieron, yo me voy, yo voy a estar con aquella iglesia, o con la otra iglesia, o con aquel pastor. No, hermano, así no es. Pablo aquí quiere la unidad, que se acabe la rivalidad, la división. Cristo quiso una iglesia, Pablo y los apóstoles querían una iglesia.
No estamos por estar con uno ni con otro. No, Señor, por Cristo unidos. Porque todos los miembros del cuerpo de Cristo, que son los bautizados en la Iglesia Católica, son importantes. Somos importantes. Nada de rivalidades. Jesús quiso la unidad dentro de la Iglesia. Y vamos a ver, para que veamos que de dónde salieron esta gente, los hermanos separados. ¿Salieron de dónde? ¿Cayeron del cielo? No. Fíjense que la misma palabra de Dios nos lo dice. En 1 de Juan 2.18. En 1 de Juan 2.18 nos va a decir de dónde salieron ellos. 1 de Juan 2.18. Fíjense. Hijitos, es la última hora. Y han oído que va a venir un anticristo. Un anticristo es el que está en contra de Cristo. Pero ya han venido varios anticristos. O sea, no es uno. Son varios que van a estar en contra de Cristo y la doctrina de Cristo. Y de la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Pero ya han venido varios anticristos. Por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. ¿De dónde salieron los hermanos separados? De la Iglesia Católica, porque era la única iglesia que existía desde que Cristo la fundó, cuando estuvo aquí, hasta que llegó Martín Lutero, que empezó la división, que es el primer protestante que funda su iglesia luterana. Entonces hay que estar claro en esto. Ellos salen de nosotros. Ustedes, hermanos separados, que me escuchan. Yo tengo que decir la verdad. Lutero era sacerdote católico, monje, y él fue el que protestó contra la iglesia y se fue, porque él pensaba que era Dios. Pues ¿quién le dijo a él que tiene que irse y fundar una iglesia aparte? ¿Acaso que les dio? La iglesia la fundó Cristo, con su defecto que tiene el hombre. No, la iglesia como tal es santa, pero el hombre que la forma, que está dentro, tiene sus defectos, sus pecados. Nosotros tenemos defecto y pecado. Entonces, ellos salen de nosotros. No son un invento, una creación o algo que cayó del cielo, no, Señor. No son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, ellos son cristianos, sí, lo podemos reconocer como cristianos, pero no son la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo la fundó Jesús en Pedro y los apóstoles. Sigamos entonces. Mismo la unidad. Ahora, ellos dicen que todo tiene que estar en la Biblia, que si no está aquí es mentira. Esa doctrina la tiene Lutero. La sacó Lutero cuando no quiso obedecer más al Papa ni a los obispos, diciendo que la autoridad ahora estaba en la Biblia y que la interpretaban ellos mismos. Como ellos mismos la interpretan a su manera, por lo tanto, la interpretan mal y no se ponen de acuerdo. Llegó un momento en que uno no estaba de acuerdo con otro y se fue de la iglesia luterana, de Lutero, de la iglesia de Lutero, y fundó una parte, la Calvino y muchos otros más. Se fueron poniendo en desacuerdo, fundaron otra y otra, hasta el tiempo de ahorita. Todavía siguen gente fundando iglesias que no son la de Cristo, fundadas todas por hombres. La única fundada por Cristo es la iglesia católica, demostrada por la Biblia. Porque católico significa universal. En griego católico es universal. Dijo Jesús, vayan en Mateo 28, 19, 20, vayan al mundo entero y prediquen el evangelio toda la creación. Bautícenlos a todos los pueblos y bautícenlos, háganlos mis discípulos. Eso significa universal, cuando se habla todo. Eso significa universal. Entonces, no todo está en la Biblia. Juan 20, 30 lo dice. Juan 20, 30. Fíjense cómo aparece aquí Juan 20, 30. Para que vean que no todo está en la Biblia. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en el libro. O sea, hay cosas que Jesús hizo que no están aquí y que los apóstoles hicieron también y que no están aquí. Estas han sido escritas para que crean
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tengan vida por su nombre. Entonces no todo está en la Biblia, hermanos, cosas que Cristo hizo, que los apóstoles hicieron y que los padres de la iglesia han dicho y han hecho. Eso se llama tradición, eso no está dentro de la Biblia, porque no está aquí adentro, es mentira, no, es tradición, ahí entra la tradición. A través de los tiempos se han hecho cosas, el mismo Cristo en su tiempo, después los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, los obispos, los padres de la iglesia. No todo está en la Biblia, hermano, lo acaba de decir Juan. Esto se escribió para que creamos, esto se escribió para que creamos en Cristo y creyendo en él tengamos vida. Esa es la verdad. Y en Juan 21:25 también nos lo dice. Juan 21:25. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. O sea, hay cosas que Jesús hizo que no se escribieron, porque si se escriben, en el mundo no existiría espacio para tantos libros de todas las cosas que hizo Jesús. Y todas las cosas que hicieron los apóstoles, todas las cosas que hicieron la que ha hecho la iglesia a través de la historia, no están allí porque esa es la tradición. Esa es la tradición. Entonces, no todo está en la Biblia, hermano. Eso es mentira, que todo tiene que estar aquí. Es una doctrina falsa de Lutero, para no obedecer al Papa y a los obispos. Y a la autoridad de la iglesia, por supuesto. Porque él es la autoridad ahora. Y cualquier pastor que agarre una Biblia por ahí, y si se estudia unas citas bíblicas, uno en la iglesia y dice que es la iglesia de Cristo. Y hay que obedecerle a él. No, así no es. Así no es, hermano. También Jesús, la Biblia nos enseña que no debemos interpretar la palabra de Dios a nuestra manera, como lo hacen nuestros hermanos. Ellos la interpretan a su manera, no tienen el magisterio, porque tienen al pastor que se las interpreta o ellos mismos la interpretan. Es un error, la Iglesia lo prohíbe. Yo no puedo interpretar la palabra de Dios, yo siendo católico, no puedo enseñar lo que no enseña la Iglesia. Yo digo algo que va en contra de lo que enseña la iglesia, que está el depósito de la fe, que está la verdad completa allí, estaría haciendo el evangelio mío, el evangelio de Pedro, no el evangelio de Cristo. ¿Ve? Segunda de Pedro nos lo va a decir. Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20 nos lo va a decir muy claro, hermano. Segunda de Pedro 1:20. Dice: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. ¿Se fija? Pedro nos dice en la Biblia que ninguna profecía puede ser interpretada por cuenta propia. La palabra de Dios, la Biblia, no puede ser interpretada por cuenta propia. Usted, hermano separado, no la puede interpretar por su cuenta. Hay un magisterio que la interpreta, porque si usted la interpreta mal, va a llevar el error a otras personas. Se hace daño a usted y le hace daño a los demás. Porque el Espíritu Santo es el que está guiando a la iglesia adentro, como lo dejó en Juan 16:12, que se lo mostré Juan 14:15. Dejó el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Entonces, es el Espíritu Santo quien guía a la autoridad de la iglesia y nos las muestran a nosotros, sin error, con la verdad. Así es, también lo dice aquí mismo en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 3:15, miren. Consideren que la demora de nuestro Señor son para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo en la sabiduría que le fue dada. O sea, Pedro está hablando de Pablo, de la sabiduría que Dios le dio a Pablo, y en las cartas de Pablo que escribió. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que Pedro está hablando de él aquí. E insiste sobre estos en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Hay en las cartas de Pablo unos puntos difíciles de entender. No es fácil, no todos lo pueden entender. Que los ignorantes, los que desconocen, los que no saben, y poco firmes en la fe, o sea, que no tienen fe firme, sólida, sino que están empezando,
en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. O sea que la interpretan mal, porque no se dejan guiar por la iglesia, por el magisterio. Ellos mismos la interpretan, el pastor mismo la interpreta y la interpreta mal, por eso es el error y se van para otra secta y ahí creen cosas que no son, porque es una interpretación de un hombre y no es así, es del magisterio como Cristo lo estableció, como Cristo lo dejó. Los ignorantes, los pocos firmes en la fe no pueden interpretarla por su propia cuenta, nadie, ni ninguno que esté muy preparado, un teólogo, tiene que dar la interpretación que dice el magisterio. Si no está mal, no es el evangelio de cualquier persona, no, es el evangelio de Cristo. Y la verdad está aquí en la iglesia. Hay que tener cuidado con eso. Sigue la cita. Así pues, queridos, estando ya advertidos, están advertidos, si no lo sabían, lo saben ahorita, porque yo estoy predicando a ustedes. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada que anda predicando el error por allí, no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Debemos estar pendientes entonces de los demás, como centinelas de la fe, vigilantes de los demás para que esos no los hagan caer en el error. Hay que formar a los católicos entonces, a nuestros hermanos que no saben, que son ignorantes, que no se han formado, que nadie les ha predicado, hay que formarlos para que no los engañen los demás. Y a nuestros hermanos separados que se den cuenta que la Biblia no se interpreta por cuenta propia. Está prohibido que lo dice, porque mucha gente la interpreta como no es. ¿Ves? Y también nos dice en 2 de Juan 1.8, 2 de Juan 1.8, nos dice Jesús algo importante. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. Hay que tener cuidado. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. O sea, hay que permanecer en la doctrina de Cristo. Está hablando de doctrina. Es una aventura salirse de la iglesia donde está la doctrina de Cristo, de la iglesia católica, para meterse en otra iglesia que no es la iglesia católica, sino que está fundada por un hombre. Es una aventura peligrosa, porque pierdes el fruto, puedes perder el fruto de lo que has trabajado ya en la iglesia de Cristo. Ajá. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y el Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Entonces, si alguno viene a usted, hermano, a su casa a visitarlo, o en un sitio que usted esté, a llevarle esta doctrina, no lo debe saludar. Aquí, ¿de qué está hablando? De doctrina. No es que tú no vas a saludar al hermano separado, porque tenemos familiares, yo también los tengo, que son de otra iglesia, que se fueron de la iglesia católica molestos, o no creyeron y son ahora evangélicos, testigos de Jehová, hasta santeros, pues. Entonces, no es que no lo vamos a saludar a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a tu prima, a tu tío. No. Lo que no debo saludar es la doctrina que me trae, porque no es la de Cristo, no es la verdadera. Porque ellos no creen, por lo menos, en la confesión. Eso Cristo lo dejó establecido. No creen en el bautismo de niños, eso está en la Biblia también. No creen en la Eucaristía, creen que es un símbolo, y eso está en la Biblia también. Jesús lo dijo. Y así muchas cosas más. La intercesión de los santos, no creen, y en la Biblia también está eso. El purgatorio, no creen, y en la Biblia también está eso. Entonces ellos tienen otra doctrina que no es la de Cristo. Entonces yo te invito a ti que permanezcas en la doctrina de Cristo. No escuches, si tú no tienes conocimiento de tu fe, no estás bien formado, no los recibas. O sea, salúdalos a ellos, pero no les saludes, no lo escuches lo que te van a decir. Y hermano, vamos a rezar rosario. Compartimos el rosario y después te escucho, a ver si van a escuchar. ¿Ves? A ver si van a rezar rosario. O dile que estás ocupado. Ahora, si tú estás firme en la fe y sabes, conoces de la palabra de Dios, compártela con ellos, no hay ningún problema, porque yo también lo hago. También lo hago y les digo. Ellos me dicen y yo les digo, con citas bíblicas, capítulos, versículos. Entonces, hermanos, hemos demostrado hoy que Jesucristo
dejó una autoridad en la iglesia, que son los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, ¿ya? Los cardenales que están ahorita, que es la estructura que está ahorita en la iglesia. Esa autoridad la dejó Cristo también, aparte del Papa, por supuesto. Dejó el Espíritu Santo dentro de la Iglesia Católica, mostrando la verdad, mostrando lo que ha de venir, enseñando lo que es verdad. Como depósito está aquí la verdad. La fe está aquí en la iglesia. Y es el magisterio quien la da, la interpreta y quien la muestra a los demás. Hizo Cristo también la unidad, está en la Biblia, lo hemos hablado aquí también, lo hemos demostrado con citas bíblicas, que los apóstoles y Jesucristo quisieron la unidad, no la división. Y Lutero y todos los que vinieron después de él quisieron la división, y el que divide es el diablo, no es Cristo. Y también que no todo está en la Biblia, no todo está en la Biblia, hay cosas que no están aquí y son verdad. Porque no están aquí es mentira, no, son verdad, porque son hechos que ellos hicieron, que hizo Jesús, o palabras que ellos dijeron, Jesús y los apóstoles y los padres de la iglesia en la historia. Esa es la tradición. Eso también es verdad, aunque no esté escrito aquí. Y también que nosotros no podemos interpretar la Biblia a nuestra manera o por nuestra propia cuenta, porque también la Biblia, como vimos ahorita, nos dice que es un error y no hace daño a nosotros y le hacemos daño a otra persona. Cuando la interpretamos por cuenta propia y no tenemos la fe suficiente, somos ignorantes en la fe y caemos en el error y transmitimos ese error a los demás. No recibamos a nadie que nos vengan con otra doctrina. Tengamos sentido de pertenencia. La iglesia de Cristo es necesaria. Es necesaria. Están los sacramentos, los medios de salvación están en esta iglesia, en esta iglesia. No digo yo que los humanos se puedan salvar, pero aquí más garantías, aquí garantías de salvación. Y voy a dejar la iglesia, voy a botarla por la ventana la fe de mis padres, que me enseñaron que esta es la iglesia de Cristo, que me formaron desde niño en que esta era la iglesia de Cristo dando sacramentos. No puedo hacerlo, hermano. Hermanos, síguenos en Defiende tu Fe, Pedro Esa en YouTube. Regálanos el me gusta, danos me gusta para que YouTube lo llegue por todo el mundo. Dejarnos un comentario que te pareció el tema de la autoridad, de cualquier punto que hablamos hoy. Déjanos tu comentario, con respeto por supuesto. Comparte estos temas, estos videos. También síguenos en nuestro Facebook, en Apologética-Defensa de la Fe. Y también síguenos en Instagram como Centinelas de la Fe. Dios me lo bendiga, hermano.